Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer, un privilegio estar aquí nuevamente para hablar desde la palabra del Señor. Y para empezar, quiero que tengamos una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda llegar a las personas que lo necesiten, Señor. Que tengan que esta palabra llegue a cada uno como como un ungüento a su vida, Señor. Padre, te pedimos, mi Dios, que seas tú el que les hable, Señor, el que los restaures, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad tan grande, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 42 al 52. Y para hablar de este pasaje, primero quiero traerlos al contexto. En el contexto podemos ver a Pablo, a Bernabé y a Juan Marcos embarcándose a su primer viaje misionero. En este viaje misionero ellos llegan a Perge de Panfilia, y allí en Perge, de Perge se fueron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Un día de reposo. Se sentaron, escucharon, alabaron y les dieron la oportunidad de hablar de la palabra del Señor. Oportunidad que Pablo no iba a desaprovechar. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarles y a hacerle un recorderis. Les trajo, hizo un resumen de lo que era la vida de los judíos, de lo que había sido la vida de los judíos desde que Dios los había escogido como pueblo. Ellos entraron a la sinagoga, dice, cuando Pablo tuvo esta oportunidad, él les hizo el recorderis de los patriarcas, del tiempo en que fueron restituidos, del tiempo en que los sacó de Egipto, del tiempo que pasaron luchas y pruebas, de David, hablando de los reyes, de cómo les había una promesa desde este tiempo. Y les hablaron de cómo Jesucristo cumplía con todas estas promesas. No solamente eso, sino que les hablaron de este Jesucristo, que ellos no reconocieron, que ellos como pueblo no reconocieron el cumplimiento de la promesa, sino que lo colgaron en una cruz. Le hicieron un juicio injusto. Lo colgaron en una cruz. Lo bajaron de la cruz. Fue enterrado. Le pusieron guardias. Pero al tercer día, Dios, ese Dios que ellos decían servir, ese Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y no solo eso, sino que se les apareció a muchas personas durante 40 días. Y Pablo mismo decía, yo soy testigo de eso. Los apóstoles eran testigos de eso, y mucha gente que lo habían visto eran testigos de que Jesucristo había resucitado. Este Jesucristo les dio la oportunidad a ellos, porque cada vez que que Jesucristo iba a predicar y que los apóstoles predicaban, primero iban a su pueblo, a los judíos, iban a ese lugar, a la sinagoga, a hablarle de la palabra del Señor, a hablarle de cómo podían tener el perdón de los pecados por medio de este sacrificio. Ahora, en el versículo 42 y 43 nos habla de que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Qué eran estas cosas? ¿Qué eran estas cosas tan maravillosas? Recordemos que en este grupo de personas que estaban en la sinagoga estaban los judíos, estaban los israelitas, estaban también, como dice en el versículo 16, los que teméis a Dios. Era otro grupo de personas. Ahora en el 43 dice, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, que eran otro tipo de personas, otra clase de personas. Estos prosélitos llegaban a ser judíos. No eran judíos, eran gentiles que querían servir a Dios, que habían
reconocido ese Dios tan poderoso, pero tenían que pasar por un proceso de cosas que tenían que hacer. Tenían que reconocer a Dios primero. Tenían que autobautizarse en medio de testigos. Tenían que circuncidarse. Y además tenían que ofrecer sacrificio en el templo de Jerusalén en alguna oportunidad en su vida, en algún momento de su vida. El escuchar que este mensaje que los excluía a ellos como judíos, que los excluía como parte del pueblo de Dios, que tenían que hacer un procedimiento, y el escuchar a Pablo y a Bernabé hablar y decir como en el versículo 30, con el versículo 39, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él cree. Era un mundo nuevo, era un lugar nuevo donde todas las personas que creían en Jesucristo podían entrar a este pueblo. Ya no eran solamente los judíos. Sigamos leyendo. En el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ok, hablaba del siguiente día de reposo. De día de reposo a día de reposo había pasado una semana. Pablo y Bernabé no iban a pasar esa semana esperando el siguiente domingo para hablar de la palabra del Señor. Ellos hablaron de la palabra de Jesucristo durante esta semana. Muchas personas pudieron escucharlo. Muchas personas escucharon este evangelio y la mayoría de los del pueblo, ya no eran los prosélitos judíos, ya no eran los temerosos de Dios, ya no eran el pueblo de Israel, solo los que se iban a reunir, sino todos los que habían escuchado que se había abierto el compás de que ya no era necesario simplemente pasar por este procedimiento, sino que era simplemente el que creía, el que confesaba, el que creía con su corazón y confesaba con su boca, el que podía ser parte del pueblo de Dios, el que podía venir a tener esa salvación, este perdón de los pecados. Claro, estas personas que eran celosas de su fe, se llenaron de celos al ver tanta gente, hasta los judíos, hasta los gentiles paganos que venían a escuchar la palabra del Señor, algo que era de un pueblo selecto. Y blasfemaban y contradecían usando esta palabra. En Gálatas 13:13 dice que maldito es todo aquel que es crucificado en una cruz. ¿Cómo era posible que Jesucristo, él había sido crucificado? ¿Cómo era posible de que este hombre iba a ser la salvación? Y tomaron esto en cuenta antes de todas las cosas de que Pablo les había hablado, de que Jesucristo era el cumplimiento de la promesa. El 46 hasta el 49 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: todo he puesto para luz, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Los judíos los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia. Ahora Pablo y Bernabé, hablando confiadamente, con valentía, les hablaba del privilegio que tuvieron de escuchar por ser parte del pueblo de Dios. Primeros, el evangelio de salvación había llegado a ellos primero antes que cualquier otro. Esa promesa ya había sido cumplida y no la aceptaron. Ellos se juzgaron a sí mismos indignos de tener la vida eterna por medio de ese Jesucristo que había sido crucificado.
A los que sí le aceptaron, los gentiles, se regocijaron cuando Pablo dijo esto, que además estaba escrito en Isaías 49:6, cuando dice que ellos iban a ser luz a las naciones, y se cumplía lo prometido. Pablo y Bernabé empezaron siendo luz a las naciones, no solamente a esa nación de Israel. El Dios que había sido exclusivo de ese pueblo israelita, que le había dado tantas victorias, que les había salvado una y otra vez de los enemigos, ahora les ofrecía salvación de los pecados a ellos que sin ningún requerimiento para ser parte de este pueblo. No necesitaban nada, no necesitaban hacer nada, solo aceptar a Jesucristo. Del 50 al 52 nos dice, en Hechos 50 al 52 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. Los judíos no quedaron satisfechos hasta echar a Pablo y Bernabé, y se volvieron en medio de engaños, en medio de engaños, hablarle a las mujeres prominentes de alta posición social para echarlos, y como Pablo y Bernabé estaban llenos del Espíritu Santo, hicieron como su Señor les había mandado. Les había dicho anteriormente cuando envió a los 70, al sacudir el polvo de sus pies conforme Él se los había dicho. En Mateo 10:14 le decía que cuando ellos llegaban a un lugar y no aceptaban el evangelio, cuando salían, que se sacudieran el polvo de los pies. Ellos hicieron esto. Hermanos, hay tantos lugares que nos prometen la vida eterna. Hay tantos lugares, tantos caminos que prometen al hombre tener una vida mejor, una vida próspera, una vida prominente, una vida de muchas cosas. Jesucristo vino a pagar el precio para que nosotros no hiciéramos nada, para que nosotros solamente lo reconociéramos como Señor y Salvador de nuestras vidas. En este momento que no podemos ganarnos nada por nuestra fuerza, que no podemos hacer nada, que no podemos ni salir de la casa. Jesucristo nos dice que tú puedes ser salvo, tus pecados pueden ser perdonados, no importa el grado del tamaño del pecado que tú hayas cometido. Él te puede perdonarte y limpiarte de toda maldad. A los que son cristianos, el evangelio no es inclusivo, no es exclusivo solamente de nosotros. Es necesario que salgas a hablar de la palabra del Señor. Es necesario que le hables a otras personas. Es necesario que no te creas la última Coca-Cola del desierto. Porque el Señor no hizo esto. Es necesario que entiendas que el evangelio es para hablarlo. La palabra del Señor es para compartirla. Y el Señor vino a perdonar los pecados. Es hora que cambiemos. Es hora que busquemos ese Jesucristo que nos incluyó a nosotros que no éramos pueblo. Nos llamó pueblo y por amor derramó su sangre. Por amor derramó su sangre. Jesús ahora es nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti que no has conocido a Jesucristo, te invito a que lo reconozcas y te arrepientas de tus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad.
Dios te bendiga, hermano.